usted está por primera vez en esta mañana, queremos darle la bienvenida, decirle que nuestro deseo en esta iglesia es dar la gloria a Dios. Tenemos luchas, muchas luchas, pero pedimos al Señor que Él nos guíe en todo momento para hacer su voluntad. Ha sido nuestro deseo comenzar un estudio sobre el liderazgo que debe tener una iglesia, el liderazgo bíblico que debe tener una iglesia. Cuando nosotros estamos en nuestros trabajos, nos preguntamos, ¿quién será mi jefe? Se pregunta, ¿quién será mi jefe? ¿Cómo será él? ¿Qué tipo de persona es? La iglesia tiene un liderazgo establecido por Dios. Y la Biblia detalla exactamente cuál es ese liderazgo que Dios pide. Vamos a pedir en esta mañana que el Señor nos guíe en todas las cosas que vamos a hablar, para que podamos reconocer en ellas que es Dios quien nos está hablando, que no es un hombre que está tratando de imponer algo, sino que es Dios quien está hablando en nuestros corazones. Yo voy a pedirle que usted ponga atención en esto, que pida al Señor esfuerzo para poner atención en estas cosas. ¿Por qué? Porque uno de los problemas más serios que tienen las iglesias es su tipo de liderazgo. Entonces vamos a pedir al Señor que nos guíe en estas cosas. Señor, te doy gracias en esta mañana por permitirnos escuchar tu palabra, alabar tu nombre, dar de aquello que tú nos has dado, escuchar tu palabra, poder enseñar a muchos niños, jóvenes y adultos. Gracias, oh Dios, porque en todas estas cosas te hemos de adorar. Y ahora también, Padre Santo, al escuchar reverentemente y con fe tu palabra, te suplico, oh Dios, que al tocar el tema del liderazgo que tú has establecido para tu iglesia, nos guíes humildemente a reconocer aquellas cosas en que andamos mal, fortalecer aquellas cosas en las cuales ya estamos trabajando. Pero especialmente deseamos, oh Dios, que tú pongas en nuestros corazones un deseo de agradarte en estas cosas, fielmente como tú lo has establecido. No porque los hombres lo quieran así, sino, oh Dios, porque tú lo has establecido. Guíanos, te lo suplicamos en Jesucristo tu Hijo. Amén. Si usted estuvo aquí hace unos 6 años, más o menos unos 6 años, usted recordará que yo toqué este tema aquí en esta iglesia, hace unos 6 años. Y al igual que ahora estábamos pidiendo al Señor que nos guiara para establecer a otros hermanos como pastores en esta iglesia. Aquella vez el Señor nos guió para hacer algo muy importante. Pedimos al Señor que nos diera su guía a través de su palabra para establecer ancianos o pastores. Han pasado ya 6 años y hemos aprendido un poco más acerca de lo que significa ser un pastor y tener un liderazgo bíblico, porque es interesante que uno pueda hablar de una persona cuando ya ha fallecido y hablar de su vida. Y nosotros tuvimos en esta iglesia, por la gracia de Dios, un don, un siervo fiel que nos mostró su amor por la grey del Señor y su amor por la palabra de Dios. Entonces, eso crea en nosotros un buen ejemplo de cómo debe ser un pastor. Aún así, este hermano
pastor Stephen Henning, que murió hace ya poco más de un año, siempre nos recordó esto: ustedes sigan al Señor Jesucristo, porque yo en cualquier momento les puedo fallar, y si usted pertenece a esta iglesia o estuvo aquí, usted va a recordar eso que él dijo. La Biblia nos dice en Hebreos 13:7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Él no fue un hombre perfecto, pero sí nos mostró quién es perfecto: el Señor Jesucristo, al cual nosotros debemos imitar. Sed imitadores de Dios como hijos amados, nos manda la palabra de Dios. Sed imitadores de Dios. Toda iglesia debe suplicar porque el Señor envíe obreros a su mies. Son dones dados a la iglesia del Señor. Usted puede verlo, muchas iglesias han sufrido por malos líderes y malos pastores. Y usted tal vez haya escuchado de personas que tuvieron pastores que abusaron de la iglesia e hicieron cosas terribles, blasfemando el nombre del Señor Jesucristo y su testimonio. Hay hombres que han llevado a su congregación a creer cosas que no están en la palabra de Dios y han sido guiados nada más por la corriente de este mundo. No se han cimentado en la palabra de Dios para alimentar y defender el rebaño. Entonces, nosotros tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Qué tipo de liderazgo desea esta iglesia? ¿Qué tipo de liderazgo desea usted? Y aún más importante, ¿qué liderazgo es el que Dios ha establecido en su palabra? Entonces, dos preguntas. ¿Qué liderazgo es el que usted quiere como creyente? ¿Y qué liderazgo es el que Dios ha establecido en su palabra? Preguntas importantes que usted debe hacerse. Es un fuerte recordatorio para nosotros la palabra predicada, la fe y la conducta de un pastor. Pero todo siervo de Dios, todo creyente reconocerá que nuestra única guía y fiel para dirigirnos en cuanto al establecimiento de pastores no es una universidad, no es lo que los hombres hayan podido entender o hayan escuchado, sino nada más esto: la palabra de Dios. No hay más que esto. Esto es. No nos deben guiar para establecer un pastor nuestros sentimientos hacia un hombre, su título o su apariencia. Hay personas que cuando ven a entrar a cierto hombre que trae cierto título de ciertas universidades, o tiene cierta apariencia, o tiene cierto carisma, nos parece que ese hombre es el apropiado. Parecemos como Samuel: oh, este es el elegido de Dios, grande y fuerte. No, ese no es. Nosotros no debemos agregar ni quitar nada de lo que Dios ha dejado en su palabra establecido con el establecimiento de pastores. Entonces no nos debe guiar la apariencia, el título o los sentimientos que podamos tener con esa persona. Debe guiarnos lo que la palabra de Dios manda. Entonces es importante que nosotros tengamos esto claro. Pidamos al Señor que abra nuestros ojos espirituales entonces para cumplir sus mandamientos y ser verdaderamente sus discípulos. Todo esto, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a algo: a pedirle al Señor que le envíe obreros a su mies. Que sea el Señor el que establezca y llame a aquellos que van a ser líderes en su iglesia. Y pedirle al Señor que nos acerquemos lo más posible al modelo bíblico que el Señor ha dejado. Al modelo bíblico que el Señor ha dejado con respecto al liderazgo bíblico. Hay bastante material con respecto a esto. Gracias a Dios que hay bastante material de hombres fieles.
Hay un libro que nosotros tenemos aquí en la biblioteca acerca del liderazgo bíblico de ancianos de Alexander Strauss, que es un excelente expositor. Tenemos también material de un pastor llamado John MacArthur, excelente también. Hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo en República Dominicana y en Estados Unidos, como Iglesia de North Bergen, de la Iglesia Bíblica o Iglesia Bautista Reformada. Y hay bastante material para estudiar esto, y damos gracias a Dios por todas estas cosas. Y lo menciono porque voy a hacer mención de muchos de ellos. Hombres que han querido seguir fielmente el modelo bíblico. Nosotros vamos a tener entonces durante varias semanas este tema, tocándolo aquí entre nosotros. Al final nosotros debemos de pedir al Señor, como le dije, que sea solo su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo se prepararán los hombres para una buena obra como es el liderazgo? ¿Qué manual usarán? La preciosa y bendita palabra de Dios. Entonces nosotros debemos rogar al Señor que Él nos guíe en estos temas. He dividido estos temas de la siguiente manera para nuestra guía: la necesidad de un liderazgo bíblico, que lo vamos a tocar hoy; la evidencia bíblica del liderazgo bíblico; la responsabilidad de los pastores; el llamado al pastorado; los requisitos de un pastor; reconocimiento y responsabilidades de la iglesia hacia sus pastores; diáconos, requisitos, necesidades y funciones. De eso estaremos hablando durante posiblemente más de un mes acerca de estos temas. Entonces en esta mañana comenzaremos con el liderazgo, la necesidad de un liderazgo bíblico. La necesidad. Cuando yo le hablo a usted de necesidad, ¿qué entiende? A veces cuando hay personas que me hablan de que consumen mucho y gastan mucho dinero, yo les digo, bueno, usted tiene que pensar en algo. ¿Eso le gusta o es necesario? Algunos dicen, me gusta y es necesario. Pero cuando usted tiene un dinero, usted tiene que pensar, ¿cómo voy a gastar yo esto? Y solamente ese dinero tiene, digo, bueno, no, esto realmente es necesario. Cuando hablamos de necesidad, es algo que es urgente. Es algo que es de vital importancia. Entonces, hay una necesidad con respecto al liderazgo bíblico. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una empresa. Hoy quieren muchos ver a la iglesia como una empresa. Un compañero quería sacar una estadística de esta iglesia. Decía, mire, ¿y usted dirige? Sí, yo dirijo una iglesia por la bondad del Señor. ¿Y cuántos asisten? ¿Y cuántos han llegado? ¿Y cómo hace usted para llamarlos? ¿Y qué hace usted para atraerlos? Para que se queden en la iglesia. Entonces él comenzó a imaginar en su mente todo el sentido de una empresa, como una empresa donde trabajamos. Y hay personas que quieren ver la iglesia así, como una empresa. La iglesia no es una empresa. ¿Qué es la iglesia? Vamos a buscar Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Efesios capítulo 5. Dice lo siguiente la palabra de Dios, Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí la palabra de Dios y el apóstol nos dice que la iglesia
no es la asistencia de un grupo de personas bajo un techo. Si usted cree que es parte de la iglesia porque solamente es asistente, está engañado. No es así. Y muchos pastores han hecho creer a las personas que son parte de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La Biblia nos dice que es la iglesia. La iglesia es aquella por la cual Cristo sacrificó y murió en la cruz del Calvario. La iglesia son aquella asamblea, aquel grupo, aquel pueblo de Dios por los cuales Cristo ha pagado un precio en la cruz del Calvario. Esos son la iglesia de Dios, los que han sido comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y en este sentido hablamos de esa iglesia universal que está por todo el mundo y por todos los tiempos. Pero también hablamos de aquel sentido de iglesia local, de aquellos que están formados en una iglesia local por los que Cristo ha comprado y se reúnen con un mismo alma y un mismo corazón. Estos que son comprados por la sangre de Cristo han sido santificados por la palabra de Dios para vivir para Él, aquí lo dice, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela asimismo una iglesia gloriosa. Entonces una iglesia gloriosa también tiene el sentido de aquellos que han sido comprados, pero también de aquellos que viven para el Señor. Y en ellos resuenan las palabras de Cristo: sed santos porque yo soy santo. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Cómo viven ellos? Sobria, justa y piadosamente. ¿A quiénes esperan? Al Señor Jesucristo que venga un día de nuevo. Esos son la iglesia, un pueblo santo. Cristo, por tanto, se aseguró que mientras que Él venga o que ellos mueran, su iglesia no quedará sola y abandonada. Ellos desean obedecer a Dios y andar en los mandamientos de Dios. Pero para eso ellos necesitan guías espirituales, guías, y Dios ha establecido guías. Pastores, ancianos o obispos. Y los tres son lo mismo, y de lo cual tocaremos después. Ellos dirigen la iglesia, enseñan y predican la palabra de Dios, protegen a la iglesia de falsos maestros, exhortan, aconsejan a los santos en la sana doctrina, visitan a los enfermos, oran y juzgan en cuestiones doctrinales. ¿Qué montón de funciones tiene un pastor? Innecesarias para nosotros, innecesarias. Y nosotros podemos tener dos terribles males en las iglesias. Personas que creen que por su asistencia son la iglesia, y no pueden con sinceridad obedecer a sus pastores porque no obedecen a Cristo. Personas que creen que asisten a una iglesia y ya son la iglesia de Dios. Entonces vemos personas que no se pueden sujetar a sus pastores. ¿Por qué? Porque primeramente no son del Señor. Primero tienen que ser del Señor y que Cristo sea su pastor para que ellos deseen obedecer los mandamientos de Dios. Y también obedecer a sus pastores. ¿Por qué? Porque ellos son hombres. Son hombres. ¿Cómo yo voy a obedecer a ese hombre? ¿Cómo yo voy a confiarme en ese hombre? Pues el Señor ha dejado en su palabra que pide Dios de esos hombres. Y si tú deseas obedecer los mandamientos de Dios también, entonces obedecerás a esos pastores que viven para el Señor. También tenemos el otro caso, donde existan buenas ovejas, pero hay un pastor que no está obedeciendo los mandamientos de Dios y él no está cumpliendo los deberes que el Señor le ha pedido para guiar el rebaño, y este es el más común, que usted oye en las noticias, que ve en los periódicos,
que escucha de vecinos, de personas que dicen yo no vuelvo más a una iglesia porque estuve en una iglesia donde un pastor hizo esto, aquello y el otro. En los dos casos hay algo común, muy importante. ¿Qué tipo de pastor y qué enseñanza está dando? ¿Qué tipo de pastor y qué enseñanza está dando? Primera de Timoteo va a ser nuestra carta para estudiar, hermanos. Entonces, con respecto a todo esto, vamos a buscar Primera de Timoteo. Primera de Timoteo es una carta pastoral. ¿Qué significa? Fue escrita para un hombre que necesitaba cómo conducirse en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, primero de Timoteo, nosotros encontramos en el capítulo 1 lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y oiga, ¿a quién va dirigida? ¿A quién? A Timoteo, versículo 2. Verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. E inmediatamente él entra al tema. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo había trabajado en la ciudad de Éfeso por alrededor de 3 años con los ancianos. Cuando estuvo a punto de partir, él reunió a los ancianos en Mileto. Se dirigió directamente a ellos para hablarle de los peligros que podían presentarse. Si usted tiene en su Biblia como esas tiritas como esta, puede dejarla ahí en Primera de Timoteo. Vamos a ir a Hechos 20, porque Hechos 20 es la relación de lo que está pasando acá. Hechos 20. Hechos 20, versículos 29 y 30. Dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora usted puede volver su Biblia a Primera de Timoteo y entender qué es lo que está haciendo Pablo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Habían pasado más o menos 5 o 6 años, y aquella predicción profética de Pablo diciéndole a los ancianos: cuídense, porque vendrán lobos rapaces, enseñarán cosas perversas. Ahora estaba pasando, hermanos. Estaba pasando. Y entonces Pablo encomienda a aquel siervo fiel, Timoteo, para que le enseñe la palabra de Dios a estos hombres y corrija esos problemas. ¿Qué estaba en peligro? La iglesia del Señor. La iglesia del Señor. El fruto de estos hombres lo único que traía era disputas, problemas. Dice el versículo 4: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean, ¿qué? Disputas, más bien que edificación de Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando? La enseñanza de estos hombres, en vez de traer edificación a la iglesia, lo que estaba trayendo era disputas. Y cuando en una iglesia comienzan a haber disputas, pleitos entre los hermanos, una de las cosas que uno debe buscar es qué se está predicando en esa iglesia. Porque cuando en una iglesia se está predicando la palabra de Dios, entonces las personas crecen en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Y hay edificación entre el pueblo. Pero cuando los hombres predican cosas que no están en la palabra de Dios, atraen a todos a disputas.
¿Qué era lo que había sucedido? En aquellos tiempos habían hombres que estaban enseñando cosas que no estaban con respecto a la palabra del Señor. Si nosotros vemos capítulo 1, versículo 20, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Había hombres entre la iglesia de Dios que estaban apartando a las personas de la palabra del Señor. Eran hombres que traían doctrinas diferentes. Si usted puede volver su página al capítulo 6, versículo 3, encontrará parte de esto. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tomen la piedad como fuente de ganancia, y la palabra es claro. Apártate de los tales. Apártate de tales personas. Y tanto fue la fuerza y el mandato de Pablo que él sacó a estos dos hombres. Estos no son hombres de Dios. No son hombres de Dios. Ellos no están enseñando la palabra de Dios en verdad. Si nosotros vamos a Jeremías capítulo 2, versículo 8. Jeremías capítulo 2, versículo 8. Nosotros vemos cómo los sacerdotes se habían apartado de la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 8 dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Ellos no preguntaron por Dios, no preguntaron por la palabra de Dios, sino que ellos comenzaron a traer sus propias ideas, sus propios pensamientos y se apartaron de la palabra fiel de Dios. Hombres que estaban engañando al pueblo. Hombres que estaban engañando al pueblo. Ezequiel capítulo 34, que es un pasaje muy conocido y por muchos leído, nos recuerda la condición de muchos hombres que se han alejado de lo que el Señor ha pedido. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la pierna quebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Tenemos entonces hombres que no son fieles a la palabra de Dios.
no apacientan los pastores a las ovejas. ¿No debería ser la función principal de los pastores apacentar las ovejas? A esto es lo que se estaba enfrentando Timoteo. Se estaba enfrentando a hombres que no estaban pastoreando la grey del Señor. Hombres que estaban enseñando diferentes doctrinas de la palabra de Dios. La enseñanza de Pablo a Timoteo es clara con respecto a esto. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le decía en el capítulo 3, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad, no de mentiras, de enseñanzas de hombres. Por eso hay una necesidad de que los hombres que estén establecidos como pastores sean hombres que puedan enseñar la palabra de Dios y de un pueblo al ser enseñado. Hay una necesidad de que la grey del Señor sea enseñada en la palabra de Dios. Es una necesidad, pero que sea enseñada por hombres fieles de Dios. Y ese ha sido uno de los graves problemas en las iglesias. Hombres que no quieren enseñar la palabra de Dios y que se han desviado hacia otros lugares. Que nosotros contendamos ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Decía Richard Baxter, pastor, que voy a leer algunas frases de él en esta mañana, lo siguiente: en cuanto a la enseñanza personal de los creyentes y lo que le preocupa de ellos, decía, algunos, refiriéndose a los creyentes, no saben que cada persona de la Trinidad es Dios, ni que Cristo es Dios y hombre, ni que llevó su naturaleza humana al cielo, ni lo que deben hacer para conseguir el perdón y la salvación, ni otros principios fundamentales de la fe. Hay personas en las iglesias que no saben si Jesucristo es Dios y no pueden defenderlo con la palabra de Dios. No saben que cada persona de la Trinidad es Dios. No lo saben. No saben acerca de la fe y el arrepentimiento, y hay iglesias que no saben estas cosas. La iglesia necesita ser enseñada. Hay una necesidad. Y un pastor debe tener el conocimiento correcto de las Escrituras para poder enseñar estas cosas y no dedicarse a cosas que no conducen a la salvación y a la santificación de las almas. Lamentablemente hay muchas iglesias donde sus miembros no son ni creyentes y no saben si adelante tienen un pastor o un lobo. No lo saben. Hay iglesias que no saben porque no son creyentes. Dijo el Señor, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios, yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿quiere usted hacer la voluntad de Dios? ¿Desea realmente obedecer los mandamientos de Dios? El Señor dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es verdadera. Por tanto, ustedes deben de conocer si la doctrina es verdadera, si realmente quieren hacer los mandamientos de Dios, porque hay iglesias donde no son creyentes y las personas no quieren hacer la voluntad de Dios. Por eso no pueden reconocer si adelante tienen un pastor o tienen un lobo. No lo saben. Y esta es la exhortación a Timoteo. Enseña el evangelio verdadero. Enseña la verdad de Dios. Enseña que Jesucristo es el único mediador. Y nosotros podemos verlo en 1 de Timoteo. ¿Qué es lo que está diciendo? Capítulo 1, versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. No te olvides de la ley de Dios. No te olvides que Jesucristo vino al mundo para salvar pecadores, versículo 15.
Capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuídate de quien está establecido en la iglesia como líderes. No pueden ser mujeres en la enseñanza, la congregación. Si hay hombres, ¿cuáles deben ser? Capítulo 3, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, y da con detalle los requerimientos del carácter de un hombre de Dios y también de los diáconos. Nos escribe acerca de cómo debemos andar en la iglesia de Dios. Columna y baluarte de la verdad. Versículo 15 nos dice acerca de la apostasía de hombres que van a prohibir a otros casarse. De dar gracias a Dios por los alimentos. Nos guía a la predicación de la palabra de Dios y a la piedad. Capítulo 4, versículo 8, porque el ejercicio corporal para pocos provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Sigue adelante e instruye acerca de lo que deben ser cosas prácticas en la iglesia. Nos enseña en el capítulo 6 acerca de la piedad y el contentamiento y acerca de la vida, que es una batalla. Capítulo 2, versículo 12, capítulo 6, pelea la buena batalla de la fe. Es una exhortación total a nosotros y a todo siervo de Dios que predique verdaderamente la palabra de Dios y que sean hombres fieles al Señor. ¿Sabe que tengo yo confianza? ¿Sabe que tengo yo confianza? Tengo confianza que el Señor no echará a perder lo que Él compró con su sangre preciosa. Él no lo va a echar a perder. Si Cristo compró su iglesia con su sangre preciosa y le costó su vida, Él no la echará a perder. Por eso debemos de confiarnos que el Señor edificará su iglesia, hermanos. El Señor edificará su iglesia. Por eso nuestra oración delante de Dios debe ser que Dios levante hombres que amen su palabra y que enseñen la sana doctrina. Y así termina capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tenemos más para seguir en esta mañana. Vamos a dejarlo para la próxima ocasión. Pero quiero dejarlos con este pensamiento en su corazón. ¿Ve usted una necesidad en su vida particular de ser enseñado por la palabra de Dios? ¿Lo ve necesario para su vida? ¿O usted dice, otra vez vengo yo el domingo a soportar un mensaje? Otra vez vengo a soportar al hermano Ronnie, al hermano Eduardo, al hermano Alexander, o a los maestros de clase de niños, o hermana Miriam. ¿O realmente dice usted, yo necesito ser enseñado de la palabra de Dios? Enséñame, oh Dios, y oro por estas personas para que el Señor les guíe. Hay una necesidad para la iglesia hoy de ser enseñado. ¿Por qué? Porque la mentira del mundo es la misma mentira que estuvo en el Edén. Aquella mentira que dijo Satanás a la mujer: tú misma puedes saber el bien y el mal. Tú misma, tú puedes. Tú tienes la capacidad.
cada vez que yo, por la misericordia de Dios, vengo a la palabra de Dios, vengo arrodillado, hermano, suplicante al Señor que Él me guíe. Porque esto, hermanos, no son mis palabras, son las palabras del Dios santo, vivo y verdadero. Por eso yo vengo con temor delante de ustedes y le pido al Señor que primero me enseñe a mí. Y estos temas que vamos a tocar durante estos días, el primer golpeado, azotado y enseñado seré yo. No soy lo que yo quisiera ser. Y cuando yo escucho las palabras de Pablo y dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, me hallo tan lejos de esas palabras, hermanos. Pero hay una lucha en mi corazón, se los digo, para que ustedes sean guiados al Señor Jesucristo y solo a Él. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su bendición en esta mañana, que Él guíe estas palabras que hemos escuchado.